En algún lugar de la gélida naturaleza canadiense, en una sección de bosque helado fuertemente asegurada y cercada, la Fuerza de Tarea Alfa Beta Omega de la Fundación SCP se encontraba en una situación de vida o muerte en las orillas de un espantoso estanque lleno de sangre humana. El personal estaba acostumbrado a que a veces criaturas de otros mundos salieran del estanque, pero nunca habían visto una incursión de esta escala. Criaturas de todas formas y tamaños estaban saliendo de la espantosa sustancia roja, y las armas de la Fundación eran inútiles. Un orbe flotante hecho de metal negro mató instantáneamente a 3 miembros de la Fuerza de Tarea Móvil con una explosión de radiación, mientras que otros 2 fueron recogidos y llevados por una criatura que se parecía a un murciélago gigante. El equipo no pudo salvarlo, ya que estaban muy ocupados luchando contra una enorme criatura similar a un oso que disparaba espinas venenosas desde su espalda. Otros aún fueron arrastrados al estanque de sangre por un par de enormes pinzas de cangrejo. El líder del equipo móvil de tareas sabía exactamente lo que tenía que hacer ahora: llamar a la más reciente arma secreta de la Fundación. Una vez que hizo la llamada, solo pasaron momentos antes de que esa arma secreta saltara sobre la valla 354 y aterrizara junto al estanque rojo. Vestía un mono amarillo, botas rojas y tenía una magnífica cabeza calva. Era Saitama. Antes solo un héroe por diversión, ahora un héroe a sueldo para la Fundación SCP. Saitama se puso a trabajar de inmediato. Una criatura gruñona que parecía una mezcla entre un lobo y un dinosaurio se acercó a él, todavía goteando líquido rojo por haber salido recién de la piscina roja. La criatura rugió, pero Saitama no se inmutó y la golpeó de vuelta a la piscina. Luego, se volvió hacia la esfera asesina, que le disparó un rayo. Casi pudo esquivarlo antes de golpear la esfera tan fuerte que explotó. Luego golpeó a la criatura oso antes de que pudiera disparar más púas de veneno. El monstruo volador intentó embestir a Saitama, pero cuando bajó lo suficiente para agarrarlo, él volteó la situación al golpear a través de su ala. La criatura perdió el control y se estrelló contra la valla electrificada, muriendo al instante. Las criaturas seguían emergiendo del estanque y Saitama seguía golpeándolas para devolverlas. Finalmente, golpeó las gigantes pinzas de cangrejo, provocando que se agrietaran y se desmoronaran en millones de pedazos. Así eran la mayoría de los días en el nuevo trabajo de Saitama en la Fundación SCP. Cada mañana durante la última semana, se levantaba, se vestía, fichaba en la Fundación y simplemente se quedaba por ahí hasta que alguien tenía una emergencia que él podía solucionar con su superlativo golpe. Podrías pensar que alguien que puede derrotar a cualquier monstruo de un solo golpe sería molesto o arrogante, pero aparte de poder golpear extremadamente bien, Saitama era un tipo bastante tranquilo, por lo que no le había llevado mucho tiempo llegar a ser bien querido por la mayoría del personal de la Fundación. A veces era un poco vago, pero en lo que a todos los demás respecta, se lo había ganado al eliminar con un solo golpe algunos de los problemas más persistentes de la Fundación. Ya había enfrentado a SCP-682, SCP-096, los hombres rientes, el corazón de la oscuridad, y ahora salvó a incontables personas de un posible ataque de monstruos de SCP-354, la piscina roja. Realmente se había ganado el estatus de héroe. Sin embargo, había una persona en la Fundación a quien no le gustaba Saitama. Era el único superviviente técnico de un encuentro con él. El guerrero inmortal conocido como Abel estaba realmente cansado de escuchar lo grandioso que era este tipo llamado Saitama, ¿y quién podría culparlo? Solo el día después de que había regenerado por última vez en su ataúd, descubrió que el tipo que lo había matado más recientemente ahora estaba trabajando con las personas que intentaban mantenerlo encerrado. Abel era un guerrero orgulloso. Era inhumanamente fuerte, rápido y hábil con prácticamente cualquier tipo de arma que pudieras imaginar. Veía cada pelea como un nuevo y emocionante desafío, y trabajó duro para perfeccionar sus habilidades de combate a lo largo de su imposiblemente larga vida. Amaba la emoción de la guerra más que cualquier otra cosa, pero Saitama era totalmente lo opuesto. No tenía el espíritu de guerrero en absoluto. El cruzado de la cúpula cromada peleaba sin esforzarse mucho. Parecía no encontrar alegría en la lucha, y dado que mataba a todos sus enemigos de un solo golpe, no había deporte en ello. Abel no podía soportar la idea de que podría haber sido superado por tal deshonra para el arte del combate. Mientras estuviera vivo, no permitiría que esto ocurriera. Saitama desconocía que Abel planeaba su ruina. De hecho, Saitama no estaba del todo seguro de quién era Abel.
No habían tenido tiempo para hablar la última vez que se encontraron, debido a que Saitama lo había golpeado al espacio inmediatamente antes de que Abel pudiera decir una sola palabra. Un día, Saitama estaba tomando una taza de café y relajándose después de una breve pero estresante excursión para golpear a SCP-1155, el arte callejero asesino. SCP-1155 había estado en un muro de ladrillos, por lo que golpearlo lastimó un poco los nudillos de Saitama, pero por lo demás estaba bien. De repente, mientras tomaba su café y pensaba en qué videojuego querría jugar cuando volviera a casa más tarde, escuchó sonar la alarma. Era la situación que todos los miembros de la Fundación SCP temían, una violación de contención. El personal se dirigía rápidamente a las estaciones de batalla de emergencia. Las ventanas se cerraban al instante con barreras metálicas, y una voz automatizada sonaba en cada habitación pidiendo calma al personal. «Eso suena extraño», comentó Saitama. «Bueno, supongo que probablemente necesito hacer algo». Lo que él no sabía es que la alarma se había activado porque Abel se había liberado de su celda, y ahora Abel venía directamente hacia él. Antes de que Saitama pudiera salir de la habitación, Abel derribó la puerta y sacó sus 2 dagas de obsidiana, apuntándolas ambas a Saitama. «Ahí estás, gusano patético», rugió Abel. «Exijo una revancha». «Oh, hola, eres ese tipo del otro día», dijo Saitama. Esto solo enfureció más a Abel. ¿Cómo era posible que este hombre todavía no tuviera idea de quién era él? Nadie que hubiera sobrevivido a una pelea con Abel lo había olvidado antes, no mientras vivieran. Abel lanzó un grito de batalla y se lanzó contra Saitama, blandiendo sus cuchillas de obsidiana. Saitama instintivamente se preparó para golpear a Abel, y antes de que éste pudiera asestar un golpe, el puño de Saitama ya había impactado su pecho. La fuerza del golpe envió a Abel a través de la pared, de vuelta al pasillo, y luego hacia una sala de pruebas de clase D. «Vaya, ¿cuál es el problema de ese tipo?», preguntó Saitama, rotando el hombro de su brazo de golpeo. Decidió no profundizar demasiado en el tema, y en su lugar fue a informar a sus superiores que todo estaba resuelto y que podían apagar la alarma. Abel también despertó después de regenerarse en su sarcófago, y desde el segundo en que revivió, estaba absolutamente furioso. Acababa de sufrir otra humillante derrota a manos del mismo oponente insignificante. Abel había luchado contra los persas en el 550 a.C. Había matado a caballeros durante las cruzadas. Incluso había luchado cara a cara con los berserkers vikingos de élite. Grandes guerreros del pasado lo habían derrotado, pero nunca tan rápido. ¿Cómo era posible que un don nadie como Saitama pudiera matarlo de un solo golpe cada vez? Sería imposible que lo mismo ocurriera 3 veces consecutivas. Nadie, ni siquiera Abel mismo, era tan fuerte. Mientras tanto, Saitama comenzaba a preguntarse quién era este raro con todos los tatuajes y por qué parecía tan enfadado con Saitama específicamente. Así que preguntó alrededor de la fundación y descubrió lo básico, que su nombre era Abel y que era un guerrero inmortal que podía invocar armas de la nada y tenía una sed de sangre insaciable que le hacía entrar en un estado de furia que solo se detenía cuando era asesinado. Saitama no necesitaba saber mucho más que eso, porque sentía que la idea básica era suficiente. Saitama pidió ver el sarcófago de Abel, y aunque técnicamente estaba más allá del permiso de Saitama, el científico de la fundación a cargo del confinamiento de Abel se lo permitió. El científico llevó a Saitama al ascensor, que conducía a la zona 25B, una cámara de contención de piedra sólida al final de un largo túnel. Los científicos no vieron gran problema en llevar a Saitama al lugar. Después de todo, Saitama ya había matado a Abel 2 veces, casi al instante, así que probablemente no corría tanto peligro. «Oh, esto parece bastante genial», dijo Saitama, observando el sarcófago negro a través de la ventana del cubo reforzado y a prueba de balas en el que estaba contenido. No mencionó el hecho de que el tiempo que tardó en llegar al área 25B hizo que el ataúd de Abel pareciera un poco decepcionante. Los científicos informaron a Saitama que Abel no siempre se recuperaba rápidamente y frecuentemente permanecía en un estado similar a la muerte dentro del ataúd. Mientras Saitama reflexionaba sobre la situación de Abel, la tapa del ataúd se abrió de golpe repentinamente. Salió Abel, quien invocó un enorme martillo de guerra que utilizó para romper la pared del cubo de contención. El científico gritó y comenzó a correr, pero Saitama se mantuvo firme, con una expresión inescrutable en su rostro. «Tú de nuevo», rugió Abel. «No permitiré que sigas burlándote de mí así. Ponte de pie y lucha como un verdadero guerrero, o muere como un cobarde». Saitama no hizo nada de eso. Simplemente anunció, puñetazo normal, antes de golpear a Abel en la cara. Abel se desplomó al suelo,
su cuerpo se disolvió en cenizas frente a Saitama. Dentro de la sala de contención, el sarcófago se cerró por sí solo. Saitama se encogió de hombros y apresuró el paso para llegar al ascensor al final del túnel, antes de que el área 25B se inundara de agua de mar. Pasará un tiempo hasta que Abel intente escapar de nuevo. Liberado de esos molestos intentos de Abel por acabar con su vida, Saitama continuó su trabajo con la Fundación SCP. Golpeó la SCP-035, la máscara posesiva, de las manos de un investigador antes de que pudiera ponérsela. Una vez golpeada, la cara de la máscara cambió inmediatamente de su estado de comedia a la cara de tragedia, antes de romperse por la fuerza del golpe. Luego, Saitama asistió a un funeral infectado por una instancia de SCP-2852, también conocido como Primo Johnny. Frente a decenas de espectadores confundidos, Saitama logró golpear al Primo Johnny antes de que pudiera comenzar a leer un elogio que altera la mente y que convertiría el funeral en un grotesco ritual de magia de sangre. Esa misión fue particularmente incómoda, por lo que Saitama se aseguró de disculparse profusamente con los familiares en duelo antes de que a todos se les administraran amnésicos. Saitama se dijo que su trabajo se ponía bastante raro a veces, mientras se relajaba tras otro día productivo de golpes, pero no podría descansar mucho. La instalación estaba bajo ataque, no de una anomalía escapada, sino desde el exterior. Fueron invadidos desde todas direcciones por abominaciones deformes y carnosas, y cultistas Sarkic en túnicas rojas de piel ensangrentada. Resulta que esta instalación estaba guardando uno de sus artefactos sagrados, y el culto estaba ansioso por recuperarlo. Los guardias no tuvieron oportunidad, ya que los que no fueron capturados por los soldados mutados se convirtieron en mutantes por los cultistas. La instalación entró en cierre de emergencia, pero no lo suficientemente rápido. Como las infecciones que adoraban, los arquistas se esparcían velozmente y eran muy complicados de eliminar. La instalación pronto cayó en el caos. Cualquiera que intentara luchar contra la secta era brutalmente eliminado o transformado en mutantes que servirían a los propósitos de los arquistas. Y en medio de todo este caos estaba Saitama. Sabía que podría ser el único que podría detener esta embestida, pero había tantos oponentes, más de los que jamás tendría que enfrentar a la vez desde que se unió a la fundación. Y francamente, estos tipos eran bastante asquerosos. Saitama no iba a poder hacer esto solo, y solo había otra persona cerca a quien podría pedir ayuda. Saitama volvió a la zona 25B, bajó por el ascensor y recorrió el pasillo extremadamente largo hasta la celda de Abel. El cubo que contenía su ataúd había sido reparado y el área circundante ya no estaba inundada de agua de mar. Saitama, inseguro de cómo llamar la atención de Abel, simplemente golpeó la pared. El ataúd de Abel se abrió de golpe y él salió con el rostro retorcido de ira al ver a Saitama. «Oye, no intentes matarme esta vez, ¿de acuerdo?», dijo Saitama. «Necesito tu ayuda con algo». «Nunca me rebajaría tanto como para ayudarte», se burló Abel. Saitama no pudo evitar preguntarse si este tipo alguna vez se relajaría o si siempre era así. Le explicó con calma la situación a Abel, esperando que esto cambiara su opinión. Como era de esperar, a Abel no le importaba si un culto que adoraba las infecciones destruía la fundación. Así que, Saitama decidió cambiar un poco sus tácticas. «Ayúdame a salvar la instalación de estos tipos Sarkic y te daré una revancha», dijo Saitama. «Será una pelea justa, lo tomaré en serio». «Al fin, muestras un poco de honor», rugió Abel. «Muy bien, tienes un trato». Convocó de nuevo un martillo gigante y atravesó la pared. Abel y Saitama irrumpieron de nuevo en la instalación, justo cuando los cultistas estaban aplastando los cuerpos de algunos científicos de la fundación en un behemoth de múltiples brazos. «Finalmente, un oponente digno». El monstruo mutante rugió y cargó, pero Abel sacó una enorme espada de 2 manos de la nada y repelió fácilmente cada uno de sus ataques. Mientras tanto, Saitama golpeaba incesantemente a los cultistas. Un cultista activó un siglo que convocó tentáculos hechos de sangre sólida, pero Saitama los golpeó tan fuerte que se derritieron instantáneamente. Otro cultista lanzó un hechizo sobre sí mismo que causó una textura pegajosa y similar a una costra para cubrir su cuerpo en una capa protectora que infectaría a cualquiera que la tocara con bacterias carnívoras. Esto podría haberlo protegido teóricamente de recibir un golpe, pero no lo protegió de la espada de obsidiana de él, que cayó rápidamente y mató al cultista de un solo golpe. Entre el arsenal de armas sobrenaturales de Able y los puños de furia de Saitama, la amenaza previamente insuperable del culto sarquista estaba acabada. Los pocos que sobrevivieron a la épica embestida se retiraron abandonando el artefacto que habían venido a robar en primer lugar. Cuando la lucha terminó, los 2 guerreros examinaron la carnicería a su alrededor. «Ah, esto va a requerir mucho esfuerzo para limpiar»,
dijo Saitama. Me alegra no tener ese trabajo. Estaba a punto de agradecer a Abel por ayudarlo, pero antes de que pudiera decir algo, el guerrero inmortal sacó una espada corta de una mano y la sostuvo hacia Saitama. Te ayudé, dijo Abel. Ahora debes cumplir tu parte del acuerdo. Saitama suspiró, tomó la daga y adoptó una postura de combate. Razonó que ya que Abel le había hecho un favor, al menos podría intentar darle una oportunidad. Abel soltó un grito de batalla y su propia espada. Saitama esquivó sin dificultad el golpe. Tenía la intención de desviar el golpe, pero por pura memoria muscular, bloqueó con su mano opuesta y lanzó un gancho de derecha a la cara de Abel. La cabeza de Abel explotó instantáneamente, al contacto. Saitama se encogió de hombros y decidió que era hora de terminar el día.